Hola, buenas noches amigos, amigas. Un gusto estar con ustedes. Hoy una tarde lluviosa, pero muy agradable aquí con esta vista que está, me parece, divina. Increíble, divina. Es un gusto presentar un proyecto nuevo, una cuestión que me parece que va a generar polémica, porque además los datos siempre son muy polémicos. Un proyecto nuevo llamado México, Cifras y Futuro. Para mí es un gusto presentar un proyecto que tiene dos vertientes. Una, crear una lógica, un entendimiento de lo que nos está pasando en términos de coyuntura, y otra, tratar de analizar qué vertientes de futuro nos puede generar este momento. Para mí es un gusto presentarles a una mujer que respira, come, sueña y vive política, porque así lo entendí. Opinóloga de nacimiento, mucho gusto. Una mujer increíblemente llena de datos y de información. Y déjame plantearles un poquito de qué va este proyecto. Lo que queremos es discutir temas de la agenda política, enfocarnos un poco en la coyuntura, pero rebasar esa lógica inmediatista, ¿no? Es tratar de entender cómo un fenómeno que podría agotarse rápidamente tiene un efecto de futuro, y ese futuro de alguna forma va a determinar pues lo que estamos viviendo en el país. No sé qué opinas, Jackie. Sí, y darle a la gente la información con datos reales, con datos certeros, que pueda tomar la decisión que se aproxima el 2024 y el México que queremos a futuro. Entonces, con datos, cifras y comentarios de opinión, esperamos darle la mejor información. Yo creo que el primer tema, y me parece que hoy es muy polémico, está generando una conversación muy agresiva, pro y anti, tiene que ver con los libros de texto. Y más allá de los libros de texto, algo que se llama la nueva escuela mexicana, que me parece que hay que enmarcarla en un contexto mucho más amplio. Me queda claro que hoy la discusión está estancada en que si los libros de texto tienen una lógica funcional, no funcional, ideologizada o no, pero de fondo aparenta haber un proyecto, ¿no? El gobierno así lo planteó. Hay una nueva forma en la que se tiene que plantear el proyecto educativo de este país, y ese proyecto hoy está estancado en una discusión muy abigarrada sobre si los libros de texto están siendo o no funcionales. Déjame darte 3 datos de contexto, porque vamos a empezar la discusión con un contexto. El 14 de abril, la Unión de Padres de Familia presentó un recurso de amparo para apelar la impresión de los nuevos libros de texto. Hay 2 vertientes que están siendo muy cuestionadas. Una tiene que ver con el espectro ideológico, que si de alguna forma es comunista, que si somos radicalmente izquierdosos, que si de alguna forma lo que estamos presentando es correcto, si se está adoctrinando a las nuevas generaciones. Y por otro lado, que me parece que es el enfoque que desde mi lugar yo te recomendaría que abordemos, es el sentido utilitario y el valor de un ejercicio de política pública que tiene una función, y es construir conocimiento e informar. Y creo que ahí sí hay cuestiones muy complicadas. O sea, de alguna forma los libros de texto hoy están siendo criticados porque su contenido pedagógico e ilustrativo está siendo cuestionado. No sé qué opinas. Mira, yo creo que voy a diferir un poquito. La conversación se centró en la ideología de los libros, en el adoctrinamiento, cuando tenemos que centrarnos en la información que llevan los libros. En la pedagogía, como dijiste, que si hay matemáticas, que si no hay matemáticas, que si los planetas comparten órbitas, que si le ponen mal la fecha al natalicio de Benito Juárez. El sistema, como lo quieren desarrollar, también no tiene lógica. La ley es muy clara, el artículo 3 te habla de cómo tiene que ser la educación en México, y en pocas palabras es que sea no con ideología religiosa o alguna política, y enfocada a la ciencia, que vaya enfocada a la ciencia. Y también involucra el tema de la Ley General de Educación, que plantea que se tienen que cuestionar estos libros con cierta comisión, cosa que no se hizo, que involucra a los maestros, que involucra a los padres de familia y que involucra a pedagogos y a las 32 entidades federativas, cosa que no hicieron. Ese es el tema. Me gusta mucho lo que acabas de hacer, porque no estás partiendo de un lugar común, sino de una ley que se llama la Ley General de Educación. Que, ojo, perdón, para nuestros escuchas, habrá que decirlo, es una ley que tiene 3 fundamentos esenciales. Un fundamento de competencias, un fundamento de planes de estudio y un fundamento de compartimentar información para que expertos, padres de familia y docentes opinen. Y las 32 entidades federativas, porque se trata de también involucrar a los secretarios de educación de las entidades federativas. No es la misma educación en Baja California que en Yucatán. Entonces, por eso involucra a todos. Tenemos que concentrar a todos en esa comisión.
Y ahorita con la nueva escuela, digo nueva porque parece que es todo lo contrario, que parece que estamos en la Inquisición, pero... Ya te fuiste muy atrás, pero no está mal. Pareciera, no, y o no sea, está mal, no está si mal. les dices que los planetas no comparten órbita, te satanizan. O sea, literal. Bueno, Giordano Bruno lo intentó en su momento, ¿eh? Hace 400 años Giordano lo hizo. Entonces, aguas, no te vayan a quemar. Así están en redes últimamente. Pero defenderemos la educación y lo que dice la ley. Y la ley es muy clara y es lo que se está discutiendo. No es el tema de ideología, eso pasa a politiquería, voy a citar a alguien. Lo que importa no sé a quién. Lo que importa es, ya sabes quién. No, yo no sé quién. Lo que importa son las niñas y niños. De cada 3 personas en el país, 1 es niño o niña. La infancia en el país está de verdad abandonada por este gobierno. Primero quitaron las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y ahora con este nuevo modelo que lo que quieren es dar humanismo a los niños cuando los están deshumanizando realmente porque no les están dando las herramientas que necesitan. Son 36 millones de niñas y niños en este país. ¿Sabes cuántos están en escuelas públicas? Déjame decir algo fuera de... Nadie nos escucha, ¿no? Entonces, tú decías bien, antes de que entráramos a cámara, que... Y me lo quiero llevar porque me parece muy interesante. Tú decías, el tema ideológico me parece que es secundario. Sí. Porque de alguna forma creo que lo que queremos crear en una escuela positiva en términos de capacidad crítica, conocimiento e ilustración, pues son seres humanos que puedan leer cualquier tipo de información, que tengan un carácter crítico y que tengan decisiones. Los libros no son para quemarse. Tú dijiste eso hace un rato. No, yo no dije que los quemaran, dije que alguien lo está diciendo. No, tú dijiste los libros no son para Exacto. quemarse. Y yo te comparto, o sea, y comparto esa idea y me parece que es correcta. O sea, de alguna forma, me parece que las críticas que deberíamos considerar en este momento son relativas al modelo didáctico, a la pedagogía y al éxito o al fracaso de una información que les debe dar un criterio de valoración a los niños. O sea, queremos seres humanos libres, independientes y, valga la redundancia, pensantes, críticos. Al final la vida se determina por una cuestión muy simple y es criterio. Criterio para saber tomar decisiones y tomar decisiones en virtud de objetivos. Y creo que este modelo, vinculado a lo que tú bien decías, la Ley General de Educación, no está haciendo en lo inmediato práctico. No, a ver, eso es un dato real que todos los vemos todos los días. Este gobierno no escucha. Tiene que escuchar a los pensamientos, a todos los expertos y consensar. Al final del día, se trata de las niñas y niños de este país. De esos 36 que te decía, 36 millones, 31 están en escuelas públicas. Dependen de escuelas públicas. ¿Y por qué digo dependen? Porque sus padres no pueden, a lo mejor, tener acceso a pagar una escuela privada. Y ahorita lo que va a haber va a ser una brecha de educación más cañona, porque los que puedan pagar una escuela privada lo van a hacer, van a tener esa oportunidad y en la escuela privada van a tomar las decisiones de la educación, yo creo que científica, basada en pedagogía, ¿no? Claro. A ver, Jackie, ¿estás de acuerdo que, y lo platicábamos también tras bambalinas, es un momento en el que la ciencia determina un modelo de pensamiento muy particular? O sea, hoy la historia es fundamental, las ciencias sociales son esenciales, pero hoy el mundo se determina por inteligencia artificial, se determina por ciencia y tecnología. O sea, de alguna forma, no son los libros filosóficos los que... Y son fundamentales, yo no les quiero quitar un ápice. Pero hoy el mundo es tecnología, ciencia y conocimiento. Y parece que ahí es donde más estamos fallando. Creamos órbitas de planetas creamos lógicas de fracciones, que si 6 octavos, que 5. O sea, no estamos entendiendo que el momento exige habilidades que no estamos leyendo. Exacto. Como gobierno, la política pública. Y déjame darte 3 datos, porque me parece interesante. Los libros de texto, como política pública, empezaron a ser una realidad en 1959. Ahí, fíjate, para 1960, porque fue el proceso de creación, creamos 195 millones de libros, señores, entiendan. No, todavía en 1960. Sí. Todavía, ya ahorita vamos más adelante. O sea, dense cuenta que estamos creando un contenido educativo en distintas disciplinas y para distintos niveles educativos. Entonces, vamos a lo que dices, la suma. Entre 1960 y 2022 hemos repartido 7 billones de libros, señores, 7 billones de libros. Con los que todos crecimos, tú, yo, los que nos ven, todos crecimos con los libros de texto gratuitos de la SEP. Pero eran libros que llevaban consensos, que llevaban el aporte
histórico y pues hasta científico del momento, de la tecnología, de cómo va avanzando el planeta, digamos, literal, porque ya no somos solo México, es un mundo globalizado. No, aislarnos sería muy peligroso. Y mira, me parece que es interesante poner este contexto porque también lo estás planteando muy bien. El dato es revelador. Fíjate, hemos distribuido 7 billones de libros con un proyecto educativo aparentemente apalancado por una política pública mediana o certeramente exitosa, ¿no? Porque de alguna forma hemos dado materiales para que los jóvenes y los niños puedan aprender y estudiar. Y sin embargo, en la última prueba PISA de 2018, solo el 1% de los alumnos logró una competencia en matemáticas exitosa. Ya sé. Eso quiere decir que estamos creando buenos materiales. Yo creo que sí lo hemos hecho, pero no los hemos sabido explicar y lo peor, no los hemos sabido instruir, porque el maestro es un instructor. La cátedra es eso, es transmitir conocimientos y generar herramientas para resolver problemas. Y creo que después de ver, porque como bien decías, nos tocaron lo mismo, o sea, yo los leí, me tocaron, hoy no parece que estemos dando un paso hacia adelante. Al contrario. A ver, la Academia Mexicana de Ciencias declaró que los libros de texto que quieren imponer carecen de conocimiento científico y matemático. Sí, señores, la Academia Mexicana de Ciencias. ¿A quién le van a creer más? ¿A la Academia Mexicana o pues lo que nos tratan de vender de que sí hay matemáticas cuando no hay matemáticas, ¿no? Pero entonces déjame ser morboso. Tal vez no es, insisto, yo quiero quitar el tema ideológico porque reitero que eso ya pasa a segundo yo plano. quisiera, exacto. Me parece que entonces lo que estamos diseñando es un modelo educativo que no está entendiendo el momento que estamos viviendo. O sea, de alguna forma estamos creando contenidos que no están capacitados para resolver problemas ni para entenderlos, que todavía es peor. Las metodologías, en sentido didáctico y pedagógico, aparentemente, y habrá que verlo porque, reitero, entiendo que no tenemos todavía un acceso completo a todos los contenidos, pero los que ya han salido a la luz, estas órbitas, estos octavos, estos fractales, estos estados mezclados, que ya están probados, pues aparentemente no están preocupados por un objeto de investigación que es cómo hacemos que los niños tengan elementos y herramientas para crecer. Así es. Creo que no escucharon a los pedagogos porque realmente sí, los matemáticos aportan, los científicos aportan, los padres de familia aportan, los maestros aportan, pero quienes desarrollan estas maneras de educación y de que los niños o niñas sí aprendan lo que se les va a enseñar son los pedagogos. Y no hemos visto una declaración de un pedagogo que esté a favor de la forma que quieren imponer los libros. Porque aparte, lo que he escuchado es, abres una página y en una página hablan de español y a la siguiente hablan de el agua. O sea, hablan de cosas, no tienen ni siquiera una secuencia educativa, vaya. Su argumento es que están construyendo no una lógica de pensamiento lineal tradicional como la que tú y yo vivimos, sino en un mundo tecnológico lo que crean son universos de conocimiento que interactúan conocimientos. O sea, ya lo que decían, bueno, una diputada trató de explicarlo, pero déjame ver si yo lo puedo hacer mejor. Decía la diputada que si el sol, que si las estrellas, al final el tema no es que 1 más 1 sea 2, sino que en competencias reales, en el campo de conocimiento, hay una realidad donde Juanito tiene una pera y otra pera, y tener pera significa tener un cultivo, y un cultivo significa una siembra, y una siembra significa un contexto. O sea, quieren problematizar situaciones que tiene sentido hacerlo, pero que requieren una pedagogía mucho más compleja. O sea, de alguna forma, cuando problematizas sobre un esquema de pensamiento, tienes que entender que las variables, los elementos y las personas tienen que ser infinitamente mejor entendidas y sobre todo explicadas. No está pasando. Exacto. Aparentemente no está pasando. A mí me llamó mucho la atención el libro de primero de primaria porque lo toman como si los niños y niñas ya supieran leer. De un salón de 30 niños, lo escuché de una pedagoga yucateca, de un salón de 30 niños de primero de primaria, solo 2 llegan sabiendo leer. ¿Cómo vas a explicarle a los demás cuando en el libro de primero de primaria se les da por hecho que ya saben leer? No se les explica, no se les da una forma de pedagogía de las letras como antes, ¿no? El abecedario, primero reconoce las letras, bla, bla. No, en el libro de primaria se les da por hecho y se les pide que hagan collage. Sí, señores, collage en primero de primaria, como si los niños ya supieran leer. Yo creo que sí hace falta
escuchar, vuelvo a lo mismo, nada les cuesta escuchar a los especialistas en educación, a los pedagogos, para tener un desarrollo. Nadie está negándose a una nueva forma de educación, nadie está negándose a que podamos avanzar en el tema educativo y darle nuevas formas y herramientas a los niños, pero no puede ser desde una cúpula cerrada, que aparte guardaron la información 5 años, como si fuera secreto de Estado. Ese tema fue... Sí, híjole, a ver, yo acabas no de entiendo. aventar la yugular, porque es un gobierno que ha prometido apertura y que de alguna forma puedes entender que seguridad nacional, bueno, pero los libros de texto, ¿por qué? ¿Por qué restringes la apertura a entender 5 años los libros? Voy a citar a mi abuelita, Perdón. piensa mal y acertarás. No quiero pensar mal. Pero bueno, continuando con los Pero libros. es extraño, ¿no? Sí, a ver, Perdón. es muy extraño. Ok. Muy extraño guardar la información de cómo se hicieron. De un libro de texto. Sí, y de primaria, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la educación tiene que avanzar como está avanzando el mundo, la tecnología. Me llamó la atención también los QRs en los libros de texto. Yo quiero saber si en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, las comunidades donde a veces solo es un salón por todos los grados de escuela para empezar, tienen luz. ¿Cómo los niños de esas comunidades van a aprender con QRs si ni siquiera luego tienen luz en sus comunidades? Creo que falta una expertise más en los libros de cómo acercar a los niños a esas cosas. No podemos tirarles. A ver, en la pandemia hubo una gran deserción educativa porque todo se vio de manera digital y muchas personas no tienen acceso a lo digital todavía. Entonces hay que apostarle a la revisión de los libros. Hago votos para que este gobierno recapacite. Nadie está en contra de eso. Solo que queremos que todas las voces sean escuchadas por el bien de la niñez. Oye, prometimos datos. ¿Me dejas dar 3? Va. Para cerrar. Porque es importante. No estudian ni trabajan. Permítanme ver, es que tengo que leerlos porque no me los sé de memoria, pero creo que son muy relevantes. En México no estudian ni trabajan. El 20% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan. O sea, 2 de cada 10 en México, que no es poco, perdón, la fuerza productiva se mide así. 2 de cada 10 ni estudian ni trabajan. No porque sean flojos, porque no les estamos dando oportunidades. Y herramientas. No es un tema de la gente, es un tema del Estado obligado a generar situaciones y posibilidades de desarrollo. No me hagas hablar sobre ese tema. Déjame darte el segundo, porque, perdón. ¿Tú dirías que una política pública esencial, y sobre todo para la izquierda, porque la izquierda tiene una esencia ideológica, pues es la educación? Perdón. La revolución de las mentes. Bueno, nada más que en 2000, fíjate, perdón, voy a voltear. En 2018 gastábamos el 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. El PIB o el Producto Interno Bruto es lo que genera el país, es toda la riqueza que somos capaces de generar. La OCDE dice que debemos generar el presupuesto entre el 6 y el 7%. En 2018 generábamos el 4.6%, o sea, cuando este gobierno entró. Bueno, a 2022 es el 3.1%. O sea, gastamos 1.2 menos de lo que este gobierno empezó gastando. O sea, estamos Y súmale la inflación, también que se lo come. Estamos abaratando el proyecto educativo. Perdón, era el 7, después el 4 y ahora el 3. Tercer y último dato, que me parece importante. De cada 100 jóvenes, ojo, porque esto es delicado, de cada 100 jóvenes que entran a la primaria, 24 terminan la universidad. Algo está pasando que recibimos 100 jóvenes con potencial y talento y terminamos teniendo 24. Estamos perdiendo 86 talentos. No sé por qué. Tenemos que ir a una reforma educativa, sí, pero, repito, escuchando a todas las voces, a los expertos y volteando a ver el tema del presupuesto, que es muy importante, para que los centros educativos sean correctos, para que los niños puedan ir a estudiar, los maestros tengan también una educación constante y estén capacitándose todos los días. Y después volvamos al fondo, que son los libros y la manera de educar. Pero primero tenemos una infraestructura, unos maestros que tenemos que capacitar y apostarle a eso, porque el proyecto de educación siempre va a ser a largo plazo. No se puede hacer de tajo y de golpe, y aparte mal hecho. Oye, pero entonces la conclusión sería, no seamos mezquinos con la educación, ¿no?
es el futuro del país. Mira, yo siempre- Apalanquemos realidades invirtiendo y ojo, que no se gaste este dinero en gasto corriente. O sea, es que estamos invirtiendo en educación para pagar salarios, Ya sé. no para invertir, ni siquiera en infraestructura. El 60% del presupuesto para la niñez se va en burocracia. Gasto Porque corriente. sí, Sueldos y salarios. Sí. Para que nos entiendan, Sí. cuando decimos gasto, hay dos tipos de gasto, el corriente y el de inversión. El corriente es, pues hay que pagar la nómina. mira, te voy a decir algo que yo siempre digo. Los niños, como no votan, no les importan. Pero créanme, todo lo ven. Como no votan, no les Todo importa. lo ven y algún día van Esa a no me la castigar. sabía. Es que es una Qué frase fea propia. está esa. Bueno, no dilapidemos el futuro del país. La Vamos a niñez invertirle importa. a lo que importa. La O sea, niñez si no importa. es en educación y salud, ¿en qué es? Voy a hacer un comercial que no debería, pero yo metí una iniciativa sobre eso. Para que el 8% del PIB, porque es transversal, obviamente, el presupuesto para la niñez, sea inamovible. Porque vemos que cada año le van recortando más a la niñez. Repito, porque como no vota todavía, no les importan, pero es muy importante. Y si queremos transformar a este país, la niñez es pieza clave. Oye, ya que un gusto. No, al contrario. Aprendí mucho. Igual yo. Amigos, ha sido un gusto y esperen nuevos capítulos, va a estar muy bueno.